Cristo, un sacerdote que vive. Entonces, en sus Biblias, en Hebreos capítulo 7, mis hermanos, vamos a tener vamos a abordar este mensaje. Pero antes, como bien sabemos, la semana pasada celebramos el aniversario de la Reforma y nos dimos el permiso de tocar algunos temas referentes a la época. Entonces, antes de continuar, me gustaría que tuviéramos una breve retroalimentación de lo que fue nuestro mensaje antepasado, para que así podamos mantener en nuestras mentes el contexto de lo que hemos venido desarrollando. Recordemos, pues, a grandes rasgos lo siguiente: los levitas que ministraban en el templo obtenían, dijimos, su derecho de tomar los diezmos de sus iguales por causa de un mandamiento externo. Este mandamiento es según la ley. Este mandamiento aprendimos que es el mandamiento que les autorizaba tomar los diezmos de sus hermanos. Esta acción o este nombramiento era solamente un distintivo externo. Dijimos, es un ornamento que les presentaba como más excelentes, como más honorables delante de sus hermanos, aun cuando ellos mismos, como dijimos, procedían del mismo padre, Abraham. Aprendimos también que este privilegio como principio no es anulado en el Nuevo Testamento, pues de la misma manera Dios manda a la iglesia del Nuevo Testamento que los ministros, especialmente los que enseñan y predican la palabra, sean hechos partícipes de toda cosa buena, sean tratados con doble honor y sean tenidos en muy alta estima por causa de su obra, aun cuando ellos mismos son completamente iguales a sus hermanos. Pero el corazón de nuestro mensaje anterior fue demostrar que Cristo es el único que verdaderamente es merecedor de tomarlo todo. Nuestro verso, al decir que Melquisedec tomó los diezmos, aun cuando no era ni procedía de la tribu de Leví, se reconoce una dignidad y excelencia mayor más allá de un distintivo externo según la ley. Se reconoce por medio de Melquisedec que Cristo tiene el derecho a tomarlo todo, a merecerlo todo, a poseerlo todo. Y este exclusivo privilegio descansa sobre la base de sus cualidades internas, no bajo el mandamiento externo de una ley como todos los sacerdotes del Antiguo Testamento, sino en base a sus atributos divinos por causa de quien es Él. Hebreos 7, del 5 a 7 dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Vamos a nuestro verso. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Con estas palabras, nuestro escritor está presentando un tercer argumento, mis hermanos. Su propósito es persuadir a sus oyentes que en Cristo tenemos un mejor y duradero e inmutable sacerdote, a un sacerdote que vive. Los primeros judíos cristianos, a pesar de haber venido a Cristo y a pesar de que ellos querían caminar hacia adelante, lo querían hacer mirando hacia atrás, contemplando el judaísmo. Y era precisamente lo que nuestro escritor está tratando de hacer, persuadirles de que para poder avanzar hacia adelante necesitan mirar a Cristo, dejar lo que queda atrás y vamos adelante. Entonces, para lograr esto, nuestro escritor nuevamente, mis hermanos, toma de las sombras del Antiguo Testamento, las pone sobre la mesa, las expone a la radiante luz de Cristo. Quiere que ellos puedan ver cómo estas sombras se disipan ante la luz que trae Cristo a todas estas verdades antiguas. No son nada en comparación con Él. El argumento es el siguiente: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se dice que vive. Habiendo dicho ya en el verso 5 que estos sacerdotes no eran superiores en esencia a ellos mismos, a sus hermanos,
con estas palabras del verso 8, nuestro escritor ahora profundiza, exhibe ahora las condiciones reales bajo las cuales todos estos sacerdotes ministraban en el templo. Y aquí dice, ciertamente reciben los diezmos. ¿Quiénes? Hombres mortales. Las condiciones son subrayadas ante sus ojos. 2, hombres inmortales. No solamente hombres, sino además mortales. Mis hermanos, les hago una pregunta. ¿Qué es el hombre? Aun cuando esta pregunta puede parecer muy trivial, necesitamos definirla a la luz de las Escrituras para poder captar algo, para tener una mejor percepción, un mayor acercamiento a lo que nuestro escritor está tratando de comunicar. Hombre, ¿qué es el hombre? Este título de hombre en su idioma original, y no me refiero al género, ¿okay?, a la humanidad, procede de una palabra que significa dolor desesperado. Así fue traducido en Isaías 17:11. Esta palabra también aparece en Jeremías 30:15 como con una connotación que expresa incurable es tu dolor, o lo que es lo mismo, a estar desahuciado. En el Salmo 8:4 se menciona su insignificancia natural para poder ser ignorado, o sea, para pasar de desapercibido por los ojos de Dios. Dice el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. También en el Salmo 9:20 la palabra hombre es usada para denotar su debilidad. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Entonces, mis hermanos, aquí ciertamente, esto es lo que está diciendo nuestro escritor. Reciben los diezmos hombres incurables, desahuciados, insignificantes, débiles. Pero además, agrega, mortales. La otra condición que acompaña esta descripción de los sacerdotes es mortales. Podríamos estar muy familiarizados con este término, mis hermanos, pero solamente quiero agregar algo de las Escrituras, algo de lo que las Escrituras tienen que decir acerca de la muerte, en referencia a lo que se está abordando con estos sacerdotes. La muerte es una sentencia, y como sentencia no es una pena pasiva, no es pasiva, es un poder activo. La muerte es un poder creciente y es un poder retenedor, y esta condición reposa sobre todos nosotros desde el día de nuestra concepción, ricos, pobres, jóvenes, ancianos, niños, mujeres u hombres, todos están sujetos a esta condición. El mundo ha querido hacer arte de esto. Ha compuesto canciones muy bonitas acerca de la muerte, corridos muy bonitos acerca de la muerte. Ha escrito poesías acerca de la muerte. Y aún hay películas infantiles que adornan la muerte. Pero la muerte, mis hermanos, es todo menos lo que el mismo mundo supone que es. La muerte es una fuerza retenedora. La muerte es creciente, es activa en cuanto a su poder corruptible. Esta es la pena que reposa sobre toda la humanidad desde la caída. Después de la caída, todo ser humano nace con apariencia de que vive. El niño más pequeño entre nosotros tiene apariencia de que vive según las Escrituras. Y la realidad es que, tal y como la palabra nos lo presenta, todos nacen verdaderamente muertos espiritualmente. Y aun cuando tienen apariencia de que viven, son simplemente como flores cortadas de la raíz, frescas, hermosas, y aún expanden sus pétalos temporalmente para después cerrarse, marchitarse y secarse para siempre. Así, mis hermanos, es el hombre. El proceso de descomposición, de corrupción, sus ligaduras de muerte lo acompañan desde el día de su nacimiento. Conforme avanza el tiempo, usted sabe que las enfermedades son más frecuentes. Los dolores, el cansancio, la vejez, todo va en avance hasta que llega
por fin la muerte. Y ojo, la muerte no es el cese de su fuerza, no es el descanso de su poder activo, mis hermanos. Más bien es simplemente el agotamiento de esa gracia de parte de Dios que restringía desde el principio la capacidad y el poder inmediato para destruirlo todo. La muerte es una sentencia horrible, pero es gracias a la misericordia y gracia de Dios sobre los hombres que no ha permitido que esta, como un gran tráiler, se impacte con nuestras almas. La muerte física no es la consumación del poder de la muerte, ni es el fin de su fuerza. Pues por las mismas escrituras sabemos, mis hermanos, que ahora, a partir de la muerte, estas mismas ligaduras de muerte se intensifican a los que no están en Cristo. Después de que el alma experimenta esa humillación de ser separado de su cuerpo, el alma separado de su cuerpo, comienzan y continúan los efectos activos, retenedores, destructivos, corruptibles de la muerte. Dichas consecuencias se sufren ahora por separado, después de la muerte física. Es decir, tanto el alma como el cuerpo sufren consecuencias aún más devastadoras. Para el alma, después de la separación de su cuerpo, permanecer bajo este poder activo, las ligaduras de muerte, es sufrir un tormento en un estado consciente, hasta que el gran juicio llegue y sufra la pena absoluta de su perdición. Para el cuerpo, permanecer bajo las ligaduras de muerte es experimentar la descomposición de todos sus órganos, todo lo que constituye su cuerpo, hasta volver a la nada, hasta volver al polvo. Gusanos, pudrición, hedor, cosas como estas están relacionadas estrechamente con cada uno de nosotros, con nuestros mismos cuerpos. Con estas simples palabras, hombres mortales, nuestro escritor está describiendo la condición de estos sacerdotes. Y a su vez está despojando de sus personas atributos, exaltaciones que no son propias de su naturaleza, cosa que el mismo pueblo había hecho. Ellos eran hombres mortales. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Ahora, al presentar este argumento, nuestro escritor hace algo interesante, mis hermanos. Acompaña estas palabras con el común privilegio que ambos tenían, refiriéndome a Melquisedec y a todos los demás sacerdotes. ¿Cuál es este común privilegio? Tomar los diezmos. ¿Por qué no solamente dijo, y aquí los sacerdotes eran hombres mortales, pero allí Melquisedec, de quien se dice que vive? ¿Por qué no simplemente dijo así? Mis hermanos, si pudiéramos entrar a la mente del judío de esta época, observaríamos que ellos percibían a estos sacerdotes, quienes recibían los diezmos, como personas que poseían las más grandes y la más sacra dignidad entre el pueblo, al punto de olvidarse que eran meramente hombres mortales, al punto de olvidarse que eran simplemente iguales a ellos. Así que nuestro escritor, al hacer mención nuevamente de este privilegio, lo hace con el propósito de erradicar de sus mentes esta noción distorsionada de estos hombres. Es como si él quisiera decirle a estos judíos: esto que ustedes ven entre Melquisedec y los sacerdotes de Leví no presupone una igualdad. Que ellos tomen los diezmos igualmente que Melquisedec no significa que son iguales. Pues uno toma los diezmos en base a una ley externa, el otro los toma en base a su valor interno. Uno toma los diezmos sobre una base mortal, el otro toma los diezmos bajo una base eterna. Así que una vez más hace mención de este acto para decir que aunque ambos tomaron los diezmos, esto de ninguna manera significa igualdad, sino más bien comunica una gran desigualdad entre ellos, a pesar de que participen de un mismo privilegio, pues los dos viven bajo diferentes condiciones. Unos mueren
y el otro vive. Las Escrituras, mis hermanos, en muchos pasajes demuestra que las similitudes que se reconocen entre Dios y los hombres no presuponen una igualdad. Yo sé que para ustedes esto no es nada sorprendente, pero hay unos grupos de iglesias donde si nosotros empezamos a abordar esto, se sorprenderían de esta verdad. Por ejemplo, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, de acuerdo a Génesis. ¿Esto qué implica? Sí, implica una similitud entre Dios y el hombre. El hombre tiene voluntad, tiene capacidad de razonar, de decidir, pero de ninguna manera implica una igualdad con Dios. En algunos otros pasajes de las Escrituras se llama a los hombres dioses, como en el caso del Salmo 82:6. Esto implica una similitud del hombre con Dios en el oficio de gobernar, de administrar, pero no significa igualdad entre ambos. En Juan 15:15, el Señor Jesús llama a sus discípulos amigos, pero esto de ninguna manera les hace iguales a Cristo. Más bien nos está hablando de una condescendencia de parte de Cristo hacia ellos. Esto lo hace el Señor primero, el que es mayor lo hace primero, llama a sus discípulos amigos. Si los discípulos hubiesen llamado a Jesús, su superior, amigo, simplemente denotaría que son unos igualados. Los discípulos en todas sus cartas, en todos sus escritos, siempre se refirieron a Cristo no como su amigo, sino como Señor, como Rey, como Príncipe, como Dios. Siempre usaron nombres honorables. ¿Por qué? Porque entendieron que hay una gran diferencia entre similitud e igualdad. Y esta percepción, mis hermanos, errada acerca del sacerdocio, nuestro escritor quería erradicar de la mente de estos judíos. Ahora ustedes, los que me escuchan con los ojos abiertos, quizás alguien se pregunta, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Esto es más importante, mis hermanos, de lo que creemos. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Entender la diferencia. Sabemos muy bien, mis hermanos, que hay algunos falsos por allí que aman el atribuirle atributos divinos a sus condiciones mortales. Hay amadores de sí mismos, ministros amadores de sí mismos que aman atribuirse atributos divinos. ¿No he escuchado cosas como, por ejemplo, en ti está el poder, en tu palabra está el poder de crear, de cambiar tu destino? Solo Dios puede llamar las cosas que no son como si fuesen, y pueden llamar las cosas a la existencia donde no hay nada. Esto no está en la capacidad del hombre. ¿No ha escuchado a otros que falsamente dicen que es gracias a la cobertura de ellos, bajo la cual vive la iglesia, que ellos están en bendición? Pero todos los que se salgan de mi cobertura, de mi sombra, absténganse, porque podría caer una maldición sobre ustedes. Solo Cristo tiene la capacidad de bendecir y maldecir. Hablar del mal del ministro, mis hermanos, lo equiparan casi como blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y la iglesia no se atreve a hacerlo. No vaya a ser que vengan sobre mí las pestes. O lo que necesitas es llamar a un cura. Lo que tú necesitas es que el pastor ore por ti. Mis hermanos, no hay una diferencia. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Así que con estas palabras es como si nuestro escritor estuviera respondiendo anticipadamente a sus mentes. Sí, ambos tomaron los diezmos, pero no deberíamos pensar de ninguna manera que esto significa que son iguales, que hay igualdad entre ambos. Más bien deberíamos pensar que el que hombres mortales participen de este mismo privilegio nos habla de la gran condescendencia de Dios hacia nosotros. Nos comunica la gran consideración que un Dios tan grande tiene
por los hombres, y especialmente, mis hermanos, cuando se complace en usar a hombres débiles y mortales para sus santos y eternos propósitos. Y además, esto que se ha dicho acerca de los sacerdotes levitas es una verdad que compete igualmente a la iglesia, mis hermanos. Exactamente lo que se está diciendo en referencia a los sacerdotes del Antiguo Testamento compete a la iglesia del Nuevo Testamento en referencia a sus ministros. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto los sacerdotes del Antiguo Testamento como los pastores en el Nuevo Testamento no son más que hombres igualmente sujetos a la muerte, hombres mortales. Entender muy bien esto, mis hermanos, que los ministros son mortales, nos salvaguardará como iglesia de correr a dos extremos. El primero es que no veamos a los pastores como una clase de seres especiales, como una clase de hombres infalibles e inerrantes, santísimos. Este es un error recurrente en las iglesias, mis hermanos, y especialmente creo que en las carismáticas. Constantemente hacen afirmaciones desde los estrados que comunican al pueblo que hay una línea de oro que separa al creyente común de los ministros. Esto es falso. Y esto, mis hermanos, es así y se debe porque fundamentalmente no han sido instruidos en las doctrinas de la caída del hombre. No han entendido la naturaleza corruptible que aún late en cada uno de nosotros desde el día de la caída de Abraham. Y esto ha sido sin excepción. Así que, mis hermanos, sin este fundamento doctrinal, al ver en las Escrituras algunos títulos honorables en cómo la palabra se refiere a los ministros, ellos concluyen: wow, verdaderamente deben de ser especiales. Mira cómo la Escritura les llama. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:20 les llama ángeles a los ministros. En 2 Corintios, embajadores. En Isaías 62, guardias. En Efesios, reveladores del misterio del Evangelio. En 1 Corintios, administradores de los misterios de Dios. En 1 Corintios 4:15 se les llama padres. Y sigue Timoteo, ancianos, obispos, maestros. Verdaderamente deben de ser especiales. Pues mira cómo son honrados por la misma palabra. Pero no es esto, mis hermanos. De ninguna manera esto significa que son especiales. Pues si recordamos y si conocemos algo de las Escrituras, mis hermanos, aquellos hombres del Antiguo Testamento que fueron capacitados con dones extraordinarios, como lo fueron los profetas, el Señor dijo en Zacarías: ¿vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Si estos hombres, que diríamos son extraordinariamente mayores a cualquier ministro de la época actual, murieron, ¿cuánto más los que son menores? Los profetas gozaron de uno de los oficios más eminentes del Antiguo Testamento y aún así murieron. También la misma Escritura nos dice que ellos, tal y como nosotros en Santiago 5:17, eran hombres sujetos a pasiones, tal y como nosotros. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, también Dios dio dones extraordinarios a los apóstoles. Y Pablo tuvo que lidiar con este problema con la iglesia. Continuamente él reprendió esa actitud distorsionada de la iglesia. En Hechos 14, a partir del verso 11, dice él: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto?
Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo la tierra y los cielos, el mar y todo lo que en ella hay. Con estas palabras, mis hermanos, Pablo está salvaguardando a la iglesia de no admirarles mucho, al punto de considerarles infalibles, al punto de considerarles inmortales. No los vean como si son dioses que han bajado a la tierra y les visitan. Así que en lugar de idolatrarlos, al considerar sus condiciones, más bien deberíamos asombrarnos, más bien deberíamos maravillarnos de Dios, que a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra condición mortal, Él tiene memoria de nosotros y se complace en hacernos instrumentos para sus fines santos. Recordar que los ministros no somos más que hombres mortales da una perspectiva correcta a la iglesia. Entonces, mis hermanos, al considerar la humanidad y la mortalidad de los ministros, la iglesia se guarda de considerarles como seres especiales, pero debemos tener cuidado. ¿De qué? De no correr al otro extremo, que al mirar su debilidad, al reconocer la semejanza a todos nosotros, veamos a los pastores como cosa inferior, sin respeto, al punto de despreciarles. Y este es el extremo a donde la mayoría corre, mis hermanos. Recordar la condición de los ministros no solo debe salvaguardar a la iglesia de verles como a seres especiales, sino también debe salvaguardar a la iglesia de ser indiferentes para con ellos. Y en lugar de eso, mis hermanos, hallar en su condición, en vez de correr a alguno de estos extremos, debemos hallar en esta condición frágil un incentivo para procurar ser como una ayuda a ellos en las distintas responsabilidades que les han sido delegadas. Considerar su fragilidad debería despertar a la iglesia un deseo por interceder constantemente por ellos ante Dios. Pablo continuamente era lo que pedía a la iglesia, mis hermanos, en Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Considerar esta condición, mis hermanos, en los ministros debería despertar en la iglesia un sentido de empatía por ellos, para estar con ellos en sus luchas, para respaldarlos en sus adversidades. Pablo expresó su tristeza en 2 de Timoteo al haber sido dejado. En el capítulo 4, versos 16, él dijo: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Así que, mis hermanos, este es un deber, y es reconocer estas verdades acerca de los ministros de Dios, es un incentivo a la iglesia, no para idolatrarles, no para despreciarles, sino para simpatizar y procurar también cuidar de ellos. Entonces, de esta manera podemos guardarnos de estos dos extremos. Pero además de esto, al reconocer la condición real de estos hombres, la iglesia, mis hermanos, estará mejor capacitada para poder levantar su vista y poner completamente su confianza en Dios. Solamente, mis hermanos, teniendo una perspectiva correcta de quiénes son los ministros, de las condiciones reales que envuelven a los ministros de Dios, usted tiene una mejor oportunidad para voltear al cielo y poner completamente su confianza en Dios. Pablo dijo en 1 Corintios: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, para que nuestra confianza no esté en los hombres, sino en el poder de Dios. En 2 Corintios 4:7, Pablo hace referencia a su condición humana y mortal, diciendo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Con esto, Pablo estaba diciendo
que es a través de la debilidad de hombres mortales que Dios hace más evidente su poder. En Hechos 3:12, Pedro igualmente, consciente de su condición, reprende al pueblo diciendo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Dejen de mirarnos a nosotros. Dejen de poner su confianza en los ministros. Así que, mis hermanos, pastores débiles, imperfectos, simples hombres mortales, son un instrumento perfecto que Dios utiliza para elevar nuestros corazones hacia donde está Él. Para que no confiemos ni descansemos en ellos, sino para que cuando recordemos que ellos son mortales, que ellos son débiles y que ellos fallan, nuestra confianza se cimente en Cristo. Otra razón, mis hermanos, de gran peso por la que Dios se complace en hacer uso de hombres mortales es para dar a conocer la gloria de su sabiduría. Todos aquellos que han de servir, mis hermanos, que han de ministrar a la iglesia, deben de ser hombres que puedan simpatizar experiencialmente con la iglesia. Es decir, los ministros del Señor deben entender perfectamente las limitaciones de la iglesia. Deben reconocer los dolores, empatizar con los sufrimientos, con la condición de la iglesia. Solamente así puede ser un instrumento útil para que pueda empatizar, para que pueda cuidarles. Sin esta condición humana, mis hermanos, en los ministros de Dios, sin esta condición humana y mortal, los ministros vendrían a ser simplemente instrumentos inútiles, sin ninguna eficiencia dentro de la congregación. Si Dios hubiese puesto ángeles en medio de nosotros, déjeme decirle que si usted le cuenta que tiene problemas con sus hijos, él no lo entendería. Se rascaría las plumas quizás y diría: ¿qué sé? ¿Cómo? Que tengo problemas con mi esposo. ¿Y cómo es eso? Porque ellos no se casan. Que me duele la espalda y las piernas. Carambas. Ellos no experimentan dolor. Es que se me hizo tarde, pero ¿cómo? Si ellos son más rápidos que son mismos rayos, los compara la Biblia con relámpagos. Entonces, mis hermanos, una condición mortal en los ministros Dios ha puesto delante de su iglesia para que ellos cuiden de una manera más eficiente al simpatizar con ellos en sus sufrimientos, en sus dolores, en sus limitaciones. El puritano John Owen dijo: cuando un ministro del evangelio conoce su propia debilidad, sus propias limitaciones, las tentaciones y peligros que amenazan a su propia alma, no pueden hacer otra cosa delante de la iglesia más que conducirse con empatía, compasión, ternura, amor hacia aquellos a quienes ministra. Bajo este principio, mis hermanos, es que Dios llamó a sacerdotes en el pasado, tal y como dice Hebreos capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también del pueblo. Dios en su sabiduría lo hizo así, para que los ministros pudieran simpatizar, entender las condiciones de la iglesia. Este recordatorio a los ministros, mis hermanos, debe de hacernos más humildes, para no andar orgullosamente entre el pueblo, sintiéndose señores del rebaño, sintiéndose aún amos de la voluntad, tal y como explicaba el pastor en la mañana. No tenemos ninguna autoridad para ordenarles. Solamente reconociendo nuestra condición, sabremos, mis hermanos, sería un fuerte motivo para humillar nuestras cabezas. Y a la iglesia, que recuerden la mortalidad de sus ministros, es un fuerte motivo para voltear nuestras cabezas y corazones a Dios en busca de su ayuda en todas nuestras debilidades humanas. Otra razón por la que el Señor se complace en llamar a hombres mortales es para que al administrar su evangelio,
el poder de su palabra pueda ser un claro ejemplo visible de la transformación radical que sufren todos los corazones de hombres y mujeres que en otro tiempo estuvieron perdidos. ¿Cuándo es cuando la gloria del evangelio es reconocida y exaltada, mis hermanos? Cuando sabemos que un hombre era de lo peor, era lo más ruin y bajo, pero ¿qué pasó con él? Que ahora lo vemos bien vestido. ¿Qué pasó con él que ahora cuida de su familia? Era un ladrón y se ha convertido en un hombre trabajador. Era un irresponsable en su casa, pero ahora cuida con tanto añoro a su esposa y a sus hijos. ¿Qué pasó? Conoció la palabra de Dios. El evangelio cambió su vida. Y entonces, ante nuestros ojos, la verdad del poder del evangelio es visible una vez más. Y Dios se ha complacido de hacerlo para que podamos ver el poder de su palabra y podamos confiar en que es suficiente. En 1 Timoteo 1, del verso 13, dice Pablo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. En el verso 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Sin una perspectiva correcta, mis hermanos, acerca de los ministros, acerca de todos estos propósitos santos que Dios tiene al usar hombres mortales, la iglesia se va a hacer mucho daño. Si usted ignora estas verdades, se hará mucho daño. Terminará confiando en ellos. Terminará confiando en usted mismo antes que la palabra. No confiará en el poder de su palabra, entonces dirá: podemos agregarle algo y ponerle un toque de atractivo, de entretenimiento, porque no es suficiente. Ejemplos, tenemos muchas iglesias alrededor nuestro que no confían en el poder de la palabra, que no creen que son mortales, que ven a sus ministros como semidioses, como seres especiales, y están haciendo daño a su iglesia y a las almas. Así que nuestro escritor, al recordarles que estos sacerdotes no eran más que hombres mortales, participando de este común privilegio, tomar los diezmos, y que de ninguna manera significa que son iguales, los estaba preparando para señalar a aquel que tomaba los diezmos, pero no sobre una misma base, no sobre una base de debilidad, de mortalidad, sino sobre una base de poder y eternidad. Y aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Considerar, mis hermanos, la mortalidad de los sacerdotes y los propósitos santos de Dios al llamarles sería el escalón que les ayudaría a elevar sus mentes, a elevar sus corazones hacia Cristo, poner sus ojos más alto. Esta mortalidad de los sacerdotes, hijos de Leví, es presentada con el propósito de amplificar la excelencia de Melquisedec, quien además de tomar los diezmos del patriarca Abraham, se dice que vive. Así que con estas palabras nuestro escritor está diciendo: hay una gran diferencia entre ambos. Aquí los primeros sacerdotes están rodeados de mortalidad, pero allí hay uno de quien se da testimonio de su inmortalidad. En sencillas palabras, el primero, por causa de la muerte, su ministerio es interrumpido constantemente. El segundo permanece activo. El primero, por causa de la muerte, ejerce su oficio temporalmente, pero el segundo es para siempre. Cuando nuestro escritor dice: pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, si prestamos atención a nuestro texto, observaremos que la palabra vive está en un presente indefinido, lo cual comunica la idea de que de quien se habla no ha habido un momento en que haya dejado de ser. No ha habido un principio, tampoco existe un final, sino un constante y duradero presente. Aunque aquí nuestro escritor está hablando en primera instancia de Melquisedec, se hace mención de él, mis hermanos, solamente como un tipo, solamente como una sombra. Pues como hemos dicho en mensajes pasados, evidentemente Melquisedec como hombre histórico murió,
Pero de acuerdo al testimonio que nos da las Escrituras, se dice que vive. Esto es lo que está diciendo nuestro escritor. El testimonio de las Escrituras es que vive. Si recordamos los primeros versos de este capítulo, observaremos que la Escritura, al hablar de Melquisedec, guardó silencio en muchos detalles. ¿Cuáles fueron estos detalles? Nada fue revelado de su nacimiento. Nada fue revelado de sus padres, de su genealogía, ni del día de su muerte. ¿Con qué propósito? Para que Melquisedec, como un tipo, pudiera llevarnos, conducir nuestras mentes a la persona de Cristo, al misterio que envuelve a la persona de Cristo. Por tanto, al no haber registro de Melquisedec en un sentido tipológico y no literal, se da testimonio de que vive. Así que en oposición a todos estos sacerdotes, este verdadero y gran sumo sacerdote, a quien representa Melquisedec, continúa perpetuamente ejerciendo su oficio. Hebreos 7:23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían seguir. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Así que, mis hermanos, nuestro escritor está persuadiendo, está presionando a sus oyentes que corran a aquel de quien Melquisedec nos habla, que corran a aquel de quien Melquisedec tipifica, diciendo: este posee un sacerdocio eterno. Este es el único que posee un sacerdocio inconmovible, inmutable. No es un sacerdocio temporal, no es mortal como el sacerdocio levítico. Es un sacerdote sobre el cual ustedes deben de edificar sus vidas. Edifiquen su casa sobre esta roca inconmovible. Dejen eso atrás. Corramos a la esencia que es Cristo, quien vive, quien es la vida misma, como dice la Escritura. Este es el verdadero y gran sacerdote en quien podemos y debemos descansar, en quien debemos poner toda nuestra esperanza, mis hermanos, y además es el que puede dar verdadera vida a todos los que en Él confíen y se aparten de sus pecados por amor a Él. En la vida del apóstol Pablo, este ministro del Nuevo Testamento, podemos ver cómo convergen estas dos realidades que hemos venido exponiendo. Un hombre mortal, con todo lo que esto signifique en la esfera de lo terrenal, cimentado en aquel que vive y da vida. Y esto que voy a leer a continuación, mis hermanos, es la combinación de nuestra mortalidad con aquel poder sostenedor de Cristo sobre nuestras almas, y debe de ser la experiencia de cada uno de ustedes. Según de los Corintios 4, del 8 al 12, Pablo dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En su cuerpo mortal, en su debilidad, en su mortalidad, podemos ver el testimonio latiendo en su corazón de aquel que vive, de un sacerdote eterno que lo sostiene, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Más adelante, de ese mismo capítulo 6, verso del 9 al 10, agrega: como moribundos, mortales, pero he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Este es un ejemplo vivo, mis hermanos, de cómo un hombre mortal está edificado sobre la roca viviente. ¿Es tu experiencia? Pablo, un hombre mortal vendido al pecado, encontró la vida en aquel que vive para siempre.
Su fragilidad inmortal fue sostenida por aquel de quien la Escritura da testimonio de que vive. Y no solo eso, mis hermanos, sino que ahora goza de la consumación, plenitud de vida que fluye desde el gran sacerdote, de este gran y verdadero sumo sacerdote que no muere. Fue sostenido en la vida temporal, cuanto más ahora en lo eterno. Te pregunto a ti, mis hermanos, ¿posees tú también las evidencias que confirman que estás anclado en Cristo? ¿Puedes ver cómo la vida misma de Cristo te vivifica y sostiene en medio de todas tus luchas, tus tristezas, tus ardientes tentaciones y miserias terrenales? Si es así, mis hermanos, gloria a Dios. Pero si no lo es, debes considerar seriamente sobre qué estás edificando tu vida. Debes ver y voltear el fundamento sobre el que has puesto tus pies. La seguridad de tu alma, mis hermanos, depende de la durabilidad de quién o qué cosa has puesto tu confianza. El fin eterno de cada uno de los que están escuchando esta voz depende sobre quién o qué cosa has puesto tu confianza. ¿Estás poniendo tu confianza en esta tierra? Déjame decirte que el cielo y la tierra pasarán. No es un fundamento seguro. Estás poniendo tu confianza en ti mismo. 100 años más, mis hermanos, nadie se va a acordar de ti. ¿Tienes tu confianza en el dinero? Este te traicionará cuando más le amabas. ¿Tienes tu corazón en las promociones, en los honores, en los ascensos que te puede dar este mundo? El mundo con sus pasiones, mis hermanos, tiene fecha de caducidad. Solo aquel que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Esta es la voluntad de Dios, que conozcan, que amen, que confíen en aquel de quien se da testimonio de que vive y quien por una vida indestructible posee un sacerdocio eterno que puede salvar perpetuamente a todos los que en Él confían y puede sostenerles en esta vida temporal y mucho más en la vida eterna. Este es el llamado, mis hermanos, para todos los que estamos aquí. Dejen de confiar en las cosas temporales. Dejen de descansar en ellas. Dejen de buscar lo que no prevalece para vida eterna. Pongan su confianza solamente en aquel de quien las Escrituras da testimonio de que vive. Y al ser un sacerdote que vive, dice entonces que hay garantía de ser sostenido perpetuamente. En conclusión, Dios se complace en llamar a hombres al ministerio, pero nos recuerda que son mortales. Esto para salvaguardar a la iglesia de exaltar la naturaleza de sus personas, para que no les tengamos como a seres infalibles, inerrantes, de manera que pongamos en ellos nuestra confianza. Pero esto no nos lo dice para que los despreciemos, sino más bien para que aprendamos a empatizar con ellos en sus luchas y adversidades personales, para que no nos olvidemos de orar constantemente por ellos. Pero además de esto, a Dios le ha placido usar a hombres mortales para que estos sean instrumentos útiles que nos hablen de su condescendencia para con los hombres, para que a través de la debilidad de ellos el poder de Dios nos sea claramente manifiesto, para que contemplemos la sabiduría y eficacia de su evangelio al transformar vidas arruinadas por el pecado. Hombres mortales pone delante de nosotros para que levantemos nuestros corazones hacia Cristo, de quien se da testimonio de que vive, y pongamos toda nuestra confianza solamente en Dios. Nos ponemos de pie, vamos a orar y nos vamos a despedir cantando.